Bueno, acá hay un ejercicio que es muy parecido al ejercicio anterior. Bien, vamos a dar una prueba primero. Es que nada, quisiera saber si me escuchan bien. ¿Pueden levantar la mano? ¿O darme alguna señal? Sí, sí, se escucha. Se escucha, se escucha. Perfecto, entonces vamos a seguir. Bien, bueno, este ejercicio es muy parecido al ejercicio anterior, solamente cambian los números, así que pueden verlo y lo leen ustedes después. Pasemos al ejercicio que sigue. El ejercicio que sigue tiene una dificultad en que aparecen como coeficientes, o en los coeficientes aparece un parámetro, que es K. Acá hay una cosa muy sencilla que podemos hacer, que es, no sé si es exactamente lo que se hace, pero las dos primeras ecuaciones sumarlas para eliminar el x1, y no sé cuál se reemplaza, tendría que leerlo, eso no puedo saberlo. La segunda ecuación. Entonces a la segunda ecuación se le suma la primera, y el resultado se lo pone en la segunda ecuación, y la tercera se reemplaza por el resultado de sumar la tercera ecuación, de restar la primera ecuación a la tercera. Entonces nos queda este sistema, que está acá. Entonces ahora, a la segunda ecuación, le resto la tercera multiplicada por k más 1, para eliminar este k cuadrado más 1, menos 1. Y queda este sistema de aquí. Bueno, una vez que llegó uno a esto, que mucho más no puedo hacer, entonces trata por separado los casos en que k es 1, k es menos 1, porque cuando k es 1 la tercera ecuación desaparece, cuando k es menos 1 la segunda ecuación desaparece. Bueno, en ambos casos, en R3 queda un plano. Y tratamos por último la ecuación k distinto de 1 y menos 1, que nos da evidentemente x2 igual a 0, x3 igual a 0, porque estos números no son nulos, k menos 1 y k más 1 no son nulos, y entonces acá, bueno, todo depende de que k sea 0 o no. Si k es 0, x2 es cualquier cosa. Y si k no es 0, la única solución es x1, x2 y x3 igual a 0. Bueno, entonces ahora vamos a resolver otro ejercicio que es algo diferente. Es como la inversa de los ejercicios anteriores. En los ejercicios anteriores teníamos ecuaciones lineales y obteníamos unas variedades no lineales en general, lineales cuando acá a la derecha del igual tenemos todo 0, pero si no, traslaciones de variedades lineales como soluciones de esos sistemas. Puede ser que no haya solución también, ¿no? Acá tenemos algo distinto. Tenemos una variedad generada por dos vectores, 2, 1 y 0, y 1, 0 y menos 1. Y lo que queremos es encontrar ecuaciones que determinen esta variedad. Entonces lo que buscamos acá son las ecuaciones. Ahora, estamos suponiendo que esto está en R3, porque bueno, tenemos lambda de mu en R. Así que buscamos una ecuación con tres incógnitas. Esa ecuación, como esto es una subvariedad lineal, realmente esto es un subespacio lineal, entonces la ecuación la igualamos a 0. Tenemos una ecuación así, a por x más b por y más c por z. Así que lo que buscamos son a, b y c, de modo que esta ecuación se satisfaga para todos estos puntos. Lambda multiplicado por 2, 1, 0, más mu multiplicado por 1, 0, 1, donde lambda y mu son números reales arbitrarios. Bueno, en particular tiene que ser satisfecha por 2, 1 y 0,
y por 1, 0, 1. Bueno, eso es poniendo lambda igual a 1 y mu igual a 0 y lambda igual a 0 y mu igual a 1. Así que evaluando esta ecuación en 2, 1, 0, obtenemos que, bueno, en realidad sería A por 2, pero bueno, dijimos 2 por A, más B, porque tenemos un 1, más 0 por C igual a 0. Y en 1, 0, 1 obtenemos A más 0B más C igual a 0. Ahora tratamos a, B y C como incógnitas y resolvemos el sistema, como habíamos hecho antes. Bien, entonces ahora la solución de ese sistema tiene esta forma. Son ternas de esta forma. A menos 2A y menos A. Bueno, hay que hacerlo, ¿no? ¿Está bien? Pero no sería muy difícil porque está prácticamente hecho. Está simplificado, digamos, escalonado. Acá tenemos A, que C es menos A. Bueno, y acá, bueno, así que acá quedó C es menos A y B es menos 2A. Está acá. Bien. Ahora podríamos sacar A como escalar. De modo que, bueno, hay una ecuación que corresponde a tomar A igual a 1. Entonces la ecuación que nos queda es esta. Todas las demás ecuaciones que aparecen con estas constantes son esta misma ecuación multiplicada por A. Y esta ecuación determina todas las demás porque, bueno, eso es claro. Si multiplico por A, puedo después multiplicar por 1 sobre A, siempre que sea distinto de 0, y si A es 0 me da la ecuación nula. Entonces, o sea, todas las demás ecuaciones que se anulan en 2, 1, 0 y 1, 0, 1 son múltiplos de esta. Así que acabamos de encontrar una ecuación que determina este espacio. Tal vez no quede tan claro que lo determina. Uno podría pensar, bueno, pero se podría satisfacer en algún otro punto. Pero no es así. Uno debería ver que alguna solución de esto está acá dentro. Tenemos una ecuación no nula en R3. En la cantidad de soluciones va a ser un subespacio de dimensión 2. Baja la dimensión en 1. Y acá tenemos un espacio de dimensión 2, así que tiene que coincidir con esto. Pero bueno, eso es un argumento un poco, digamos que tendríamos que hacerlo más adelante en la materia, no ahora. Ahora busquemos otra cosa. Busquemos un sistema de ecuaciones lineales que satisfagan el siguiente conjunto. Este conjunto no es una variedad lineal, no es un subespacio lineal, sino que es una variedad afín. Es decir, es el espacio este, el mismo que tenemos arriba, pero trasladado en este valor, 1, 1, 1. Esto es un plano entonces, pero no pasa por el 0, 0, 0. Y es paralelo a este, al plano determinado en esta ecuación, en este sistema 0,3. Bien. Entonces, puedo tomar la misma ecuación de arriba. ¿Está bien? Ahora, esta ecuación, x menos 2y menos z, la evalúo en este punto, 1, 1, 1. Y eso me da menos 2. Entonces considero esta ecuación, x menos 2y menos z igual a menos 2. Esa ecuación se satisface para el punto 1, 1, 1, que correspondería al punto de este plano, que consiste en tomar lambda y mu igual a 0. Pero entonces se satisface también en todos los demás puntos, en todos estos. Estos de acá. ¿Qué son estos, no? Eso es simplemente hacer la cuenta. 1 más lambda por 2, más mu por 1. 1 más lambda por 1, más mu por 0, o sea, sobre lambda por 1. Y el último, 1 más lambda por 0, más mu por 1. Bueno, eso
No es muy difícil, pero veámoslo. Eso pasa porque este polinomio, este polinomio lineal, se anula en el 2, 1, 0 y en el 1, 0, 1. Entonces, si evalúo este polinomio en este número, queda esta cuenta. O sea, 1 por la primera coordenada, menos 2 por la segunda coordenada del punto, menos 1 por la tercera coordenada del punto. Pero bueno, operando algebraicamente obtenemos separar primero el 1, 1, 1, está acá, 1, 1, 1. Acá está, ¿no? Después lambda por 2. Después tenemos acá lambda por 1, sacándolo afuera. Y lambda por 0 en el último, ¿no? Acá tenemos, correspondería a lambda por 0 en la última coordenada, ¿no? Que no aparece. Por eso lambda por 0. Y acá en el último lugar tenemos mu más 2 por 0 por mu. El coeficiente de mu es 0. Y acá el coeficiente de lambda es 0, así que no, acá en el último lugar el coeficiente de mu es menos 1. Bueno, en definitiva, siempre queda evaluar el polinomio este en este valor 1, 1, 1, más lambda por evaluarlo en el 2, 1, 2, 1, 0, más mu por evaluarlo en el 1, 0, 1. Así que no hace falta pensar en todo esto, pero lo hice para que fuera un poco más, no sé, más complejo. Entonces los puntos del plano definidos acá en 0,5 satisfacen la ecuación esta 0,6. Ahora, por último, si tomo un punto cualquiera que satisface la ecuación 0,6, entonces ese punto va a estar en el plano este, en 1, 1, 1, más lambda 2, 1, 0, más mu 1, 0, 1. Se hace lo siguiente. El punto este, x0 y 0, z0, se le resta al 1, 1, 1, que se te da acá, ¿no? Me da este punto. Ahora se evalúa este punto en el polinomio x menos 2y menos z igual a menos 2. Lo tenemos acá. Y bueno, como siempre se separa, o sea, esto es medio como hecho de más, es como evaluar en x0 y 0, z0, el polinomio ese y restarlo a la evaluación en el 1, 1, 1. Lo hago así por última vez, creo, ¿no? Y bueno, queda esto. Por la hipótesis, teníamos que x0 menos 2 y 0 menos z0 es menos 2, y también tenemos que el 1, 1, 1 satisface el mismo polinomio, así que queda menos 2 menos menos 2 que 0. Entonces, este punto, x0 y 0, z0 menos 1, 1, 1, es un punto que satisface la ecuación 0,4, y por lo tanto es un punto de el subespacio lineal 0,3. Así que existen lambda 0 y mu 0, de modo que satisface esta igualdad. Y bueno, ahora uno puede despejar el x0 y 0, z0 pasando el 1, 1, 1 a la derecha del igual. Ahí está. Bien. Entonces ahora vamos a descansar 5 minutos y seguimos después. Bien. Vamos a ver. Lo que viene acá es un ejemplo de espacio vectorial. Es un ejemplo que no es muy difícil de verificar que se trata de un espacio vectorial. Hagamos un poco esto. Es un ejemplo de funciones. Tenemos un conjunto X cualquiera, un cuerpo K, por ejemplo R, y tenemos las funciones de X en K.
eso está definida con las operaciones son las operaciones puntuales. Es decir, f más g en x es f de x más g de x, y la acción se define como lambda por f en x es lambda por f de x. Bien, entonces las operaciones esas determinan, le dan una estructura de espacio vectorial a B. Por ejemplo, la asociatividad. Tenemos la función f más g más h en x. Eso por definición es f más g en x más h en x. Pero f más g en x es f de x más g de x. Ahora, estos son números de k. Entonces lo podemos asociar de otra manera. F de x más g de x más h de x. Ahora, g de x más h de x es g más h en x. Y bueno, finalmente, f de x más g más h en x es f más g más h en x. Ahí tenemos la propiedad asociativa. La conmutativa es más sencilla. F más g en x, pero de vuelta es lo mismo, es evaluar en un punto y ver qué pasa en el cuerpo de llegada de las funciones. Las funciones van de un conjunto X cualquiera en K. Es muy importante, por ejemplo, en el caso en que K sea R, considerar funciones que salen de, digamos, R2 y que son funciones continuas. Eso sería un subespacio de este espacio B. Este espacio son funciones arbitrarias. Bien, entonces tenemos f más g en x, es f de x más g de x, que es g de x más f de x, obviamente, que es g más f en x. Bueno, la función neutro es la función nula, definida por mandar cada elemento x en 0. Ahí tenemos esto, no hace nada. Acá tenemos f de x más 0 en x, que es f de x más 0, que es f de x. Así que f más 0 en x es f de x. Y el opuesto de una función, que hay que ver que existe, pero es la función menos f, definida por menos f en x, es menos f de x. O sea, calculamos f de x y tomamos el opuesto de f de x. Y acá está. F más menos f en x es f de x más menos f en x. Bueno, y menos f en x era menos f de x. Así que f de x más menos f de x es 0. Como debe ser. Bueno, y ahora, acá abajo, tenemos las propiedades del espacio vectorial. Tenemos que verificar que 1 por f es f. La propiedad asociativa, esta propiedad asociativa, esta propiedad distributiva y esta otra propiedad distributiva. Acá debería haber una coma en vez de un punto. Y bueno, por ejemplo, 1 por f en x es 1 por f de x, que es f de x. Lambda mu por f en x es lambda mu por f de x. Pero ahora son elementos, estos tres, lambda, mu y f, así que podemos asociarlos así, de esta manera. Así que esto, la función mu, el elemento mu por f de x, es la función mu por f evaluada en x. Por definición de mu por f, ¿no? Y bien, finalmente esto es lambda por mu por f evaluada en x. Bueno, y todas las demás son así. Así que todo lo que queda, se los dejo, es exactamente igual de formal y sencillo. También sencillo, pero muy útil, es esto de traslación de estructura. Esto consiste en lo siguiente. Supongamos que tengo una biyección de un conjunto B en un espacio vectorial W. Entonces, puedo usar la función f para darle a B una estructura vectorial, una estructura de espacio vectorial que proviene de la de W. De modo que f va a resultar ser un isomorfismo. Supongo que habrán visto lo que es isomorfismo, pero si no, no importa, va a quedar claro acá. Así que lo que tenemos que hacer acá es, bueno, W es un espacio vectorial con coeficiente en algún cuerpo, K,
y B va a resultar un espacio vectorial con coeficiente en ese cuerpo K. Usamos que F es biyectiva. Entonces acá, una función, esto es recordar algo, ¿no? Una función es un isomorfismo entre dos espacios vectoriales, ¿eh? Vamos a suponer que B ya tiene una estructura de espacio vectorial. Después lo hacemos. La función F es un isomorfismo si es biyectiva y además satisface lo siguiente. Respeta la suma y respeta la acción por escalares, de esta manera. Bueno, acá si hubiera puesto morfismo, estaba bien sin suponer que F fuera biyectiva. U homomorfismo o transformación lineal. Bien, entonces acá, si uno quiere que pase esto, entonces necesariamente, si yo aplico F-1 a esta igualdad, porque ahora vamos a definir la suma B1 más B2, pero esta igualdad me obliga a que si aplico F-1, obtenga lo siguiente, que B1 más B2 es F de B1 más F de B2, y después aplicar F-1. Y también me obliga a que, si quiero que esta igualdad valga, como es una biyección, aplicando F-1, obtengo que lambda por B es F a la menos 1 de lambda actuando en F de B. Es decir, esto es obligado para que F resulte ser un isomorfismo. Pero, de todos modos, es muy natural. Si yo quiero definir una estructura de espacio vectorial en B y la tengo definida en W, es casi obvio que lo único que puedo hacer es tomar un par de elementos en B, B1 y B2, llevarlos a W con F, F de B1 y F de B2, sumarlos en W, acá, y después volverlos a traer a B con F a la menos 1. Lo mismo, tomaría un elemento B acá, y como lo actúo con un lambda, bueno, lo llevo primero a W con F de B, después actúo con lambda, ahora estoy en W, F de B está dentro de W, estoy en W, entonces ahora lo traigo a B nuevamente con F a la menos 1. Bien, probemos un par de cosas y después vamos a algo importante. Por ejemplo, vamos a ver por qué la suma es conmutativa. Bien. Tenemos B1 más B2, es por definición F a la menos 1 de F de B1 más F de B2. Esa era la definición. Ahora, F de B1 y F de B2 conmutan, porque están en W y eso conmuta. Y por definición de la suma en B, eso es B2 más B1. Veamos la propiedad asociativa. Bueno, notemos primero lo siguiente. Que se cumple que la primera condición para que F sea un morfismo. Es decir, F de B1 más B2 es F de F a la menos 1 de F de B1 más F de B2, porque esta F a la menos 1 de F de B1 más F de B2 es la definición de B1 más B2. Ahora, F con F a la menos 1 me da la identidad, así que esto es F de B1 más F de B2. Eso está puesto acá ahora simplemente porque es útil para probar la propiedad asociativa. Bueno, veámosla. Tenemos la suma B1 más B2 más B3 asociada de esta manera. Entonces, lo primero que hago acá es poner la definición de esta última suma. Esa, la que acabo de marcar ahí. Consiste en aplicarle F a este elemento, aplicarle F a este, sumar en W y traer el resultado a B con F a la menos 1. Bien, ahora uso que, esto es para ahorrar pasos, ¿no?
que f de B1 más B2 es f de B1 más f de B2, es lo que acabo de ver arriba. Entonces ahora usamos la propiedad asociativa acá. Bien, también sabemos, por lo mismo, por la fórmula 0,7, que f de B2 más f de B3 es f de B2 más B3. Bueno, eso trae f de B1 más esto, f de B2 más B3, traído atrás, llevado atrás, se ha vuelto a llevar a B, con f a la menos 1 nos da B1 más B2 más B3. Bien, sigamos un poco más. Ya tenemos que la suma es asociativa y conmutativa. Hace falta un elemento 0, ya saben. Bueno, el candidato a 0 en B es f a la menos 1 del 0 de W. Así que esto es definición. 2 puntos igual es que esto vale por definición. Bien, entonces ahora, si le aplicamos f a esta igualdad, obtenemos que f de 0, este es un nombre, 0 es un nombre, ¿no? 0 es la forma en que yo llamo a f a la menos 1 de 0. Este es el 0 de B y este es el 0 de W. Tal vez podríamos haber puesto 0 sub B y acá 0 sub W, ¿no? Pero no importa, está todo claro, porque si le aplico f, es que está en B. Entonces f de f menos 1 es igual a 0. Así que f de 0 es 0. Y así, bien, b más 0 es, por definición, tomar f de b, tomar f de 0, hacer la suma, y después traer el resultado a b con f a la menos 1. Bueno, f de 0 es 0, así que esta segunda igualdad es obvia. Y bueno, f de b más el 0, f de b está en w, más el 0 de w da f de b. F a la menos 1 compuesto con f es b. Así que el 0 cumple con la propiedad que tiene que cumplir. Ahora, dado un elemento b, puedo definir menos b de esta manera. Le aplico f a b. Ahí obtengo f de b. Tomo lo opuesto de f de b en w y después lo vuelvo a traer a b, o sea, lo llevo a b con f a la menos 1. Y esa es la definición de menos b. Bueno, entonces notemos que f de menos b, esto está f de menos b, el menos b está en b, f de menos b está en w. Ahora, menos b por definición es f a la menos 1 de menos f de b. Así que estamos aplicando f a esta, así que f con f a la menos 1 se va, así que f de menos b es menos f de b. Entonces, b más menos b es, bueno, tomar f de b, tomar f de menos b, sumarlos y traerlo llevarlo de vuelta al resultado a b. Ahora, f de menos b, lo dice acá arriba, es menos f de b. Así que f de b más menos f de b es 0. Así que esto me queda f a la menos 1 de 0, que es 0 por definición del 0 de b. Bien. Así que esto satisface las propiedades exigidas a la suma de un espacio vectorial. No hemos usado para nada que haya acción. Así que si uno tuviera una estructura de suma en algún espacio, que no tiene por qué ser un espacio vectorial, sino que satisface estas propiedades, podemos hacer lo que acabamos de hacer. Eso sería trasladar una estructura de grupo aditivo. Bien, ahora tenemos las propiedades de la acción. Hago una, y bueno, y después paro con eso, y vemos alguna consecuencia de esto. Primero, dice, necesitamos usar qué. O sea, esto no es parte de lo que tenemos que probar. Es que f de lambda por b es lambda por f de b. O sea, son las propiedades que esto decía que f es un morfismo, porque ya sabemos que f respeta la suma. Bueno, f de lambda por b es f de f a la menos 1 de lambda por f de b, porque lambda por b por definición es f a la menos 1 de lambda por f de b. Pero f con f a la menos 1 queda lambda por f de b.
vamos a ver también, o necesitamos por alguna razón, no solo que f es un morfismo, sino que f a la menos 1 también respeta la suma. Es decir, bueno, cuando uno tiene una biyección entre espacios vectoriales, una biyección y f, digamos, entonces tenemos la inversa, f a la menos 1. Si f es un morfismo, f a la menos 1 también lo es. Bueno, acá vemos parte de la demostración, entonces. Veamos por qué se satisface esta igualdad. Acá sería que f a la menos 1 respeta lo mismo, ¿no? Respeta la suma. Bien. Entonces, bueno, hagamos una cuenta. Tenemos f de f a la menos 1 de W1 más f a la menos 1 de W2. F respeta la suma, eso ya lo sabemos. Esa sería la hipótesis. Eso es f de f a la menos 1 de W1 más f entonces de f a la menos 1 de W2. Que es W1 más W2. Pero esto lo puedo escribir de esta manera, como f de f a la menos 1 de W1 más W2. Ahora, como f es una biyección, bueno, acá está hecha la cuenta completa, resulta que si f de algo es igual a f de otra cosa, bueno, lo que está dentro, acá a la izquierda, es lo mismo que lo que está dentro acá a la derecha. Acá está hecho un poquito distinto, pero está bien. Entonces, lo que acabamos de ver es, primero, que f respeta la acción por escalares, y después que f a la menos 1 respeta la suma. Entonces veamos, por ejemplo, 1 por b es f a la menos 1 de 1 por f de b. Ahora, 1 por f de b es f de b, así que esto es b. Bueno, lambda por mu actuando en b. Eso es por definición f a la menos 1 de lambda por mu actuando en f de b. Por supuesto que esto es en W. Y en W tenemos la propiedad que me dice que lambda mu actuando en f de b es lo mismo que lambda por mu por f de b. Entonces, ahora mu por f de b es f de mu por b. Es una de las cosas que acabamos de ver acá, ¿no? Bien. Bueno, y f a la menos 1 de lambda por f de mu por b es lambda por mu por b, por definición de la acción, ¿no? La acción es eso. Es la acción lambda en este elemento es aplicar f a este elemento, actuar con lambda en W y el resultado llevarlo a b con f a la menos 1. Bien, y todas las demás cosas son similares. Entonces, nosotros tenemos acá una manera de, dado un espacio vectorial y una biyección de otro conjunto en ese espacio vectorial, darle a ese conjunto una estructura de espacio vectorial. Y eso es muy útil. Voy a dar un ejemplo para que vean que eso es así. Y esto es un ejercicio. Entonces, fijemos un conjunto X y consideremos partes de X, o sea, los subconjuntos de X. Bien, hay una biyección entre los subconjuntos de X y las funciones que salen de X a Z2. Z2 solo tiene 0 y 1. O sea que la biyección manda un subconjunto A de X a la función característica de A. La función característica es la función, esta característica de A, que vale 1 si el elemento en el que la estoy evaluando está en A, y vale 0 en X menos A. Es decir, entonces uno toma un conjunto X, toma un subconjunto A y considera la función que vale 1 en A y 0 fuera. Esa es la función característica. Bueno, esto por supuesto que podía haber tomado acá R, ¿no? Pero como voy a ir a 0 y a 1, tomo Z2, y por otra razón más que voy a decir ahora. Por supuesto que eso es una biyección, porque si tengo una función acá que va de X en Z2, entonces puedo considerar el subconjunto de X
que consiste en todos los elementos de X que con esta función van a parar a 1. Entonces podemos trasladar la estructura de espacio vectorial que está acá a la derecha, que acabamos de definir arriba, acabamos de ver arriba, que es una estructura de espacio vectorial, a partes de X. De la forma en que lo habíamos hecho arriba, lo que acabamos de ver. Entonces tenemos la función esta, z, y así que definimos la suma de dos conjuntos, dos subconjuntos de X, como calcular las funciones características, o sea, z de A más z de B, sumarlas, y llevarla, el resultado, con z a la menos 1 acá. Entonces ahora voy a decir de qué se trata. Y la acción de esta manera. Por supuesto que acá lambda es 0 o 1, nada más, porque lambda está en Z2. Entonces, para actuar sobre un conjunto, simplemente consideramos la función característica del conjunto, que es esta z de A, acabo de decir que es la función característica del conjunto A. Lo multiplico por el escalar y lo traigo hacia atrás. ¿Y qué resulta de esto? Bien, si el escalar es 1, me queda que 1 por A es A. Si el escalar es 0, 0 por la función característica es la función nula. Entonces la preimagen sería el conjunto vacío. ¿Vale? O sea que 0 por cualquier conjunto es el subconjunto vacío. 0 por cualquier subconjunto de X es el subconjunto vacío. La suma es lo siguiente. Es la diferencia simétrica entre A y B. Porque si yo tomo la función característica de A y la función característica de B y la sumo, sucede que para los puntos que están en A y en B a la vez, las dos funciones valen 1. Entonces la función z de A vale 1 en los puntos que están en A, z de B vale 1 en los puntos que están en B, así que en los puntos que están a la vez en A y en B, la suma da 0, porque estamos en Z2, 1 más 1 es 0. También la suma es 0 si un punto no está en A y tampoco está en B. Pero si está en A y no está en B, entonces z de A en ese punto, que sería la función característica de A, en ese punto vale 1. Y z de B vale 0. Entonces queda 1 como resultado. Así que la preimagen da 1. Así que vale esta igualdad que tenemos abajo, ¿no? La diferencia simétrica. Es un engorro probar que la diferencia simétrica es asociativa a mano. Lo digo yo, que lo he hecho varias veces. Yo lo hice ayer, sí, es larguísimo. Sí, también es un poco más fácil, usando, pero también un poco largo, usando, ¿cómo se llama? Tablas de verdad. Se puede usar tabla de verdad porque simplifica un poco todo eso. Pero esto es mucho más fácil. Otra aplicación, bueno, no hay un centro bueno, está bien. En un espacio vectorial hay un centro, es 0, ¿está bien? Pero en el espacio afín no debería haberlo. Si uno va a pensar en el espacio afín como R3 en la, digamos, en la física newtoniana. Bueno, porque, qué sé yo, uno puede elegir como centro del universo al Sol, o a la Tierra, o a lo que quiera. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Porque un espacio vectorial tiene un punto privilegiado, que es el 0. Lo que ocurre es que en realidad se puede olvidar uno de eso. Uno podría pensar que no hay un punto privilegiado de la siguiente manera. Uno podría construir una estructura de espacio vectorial que tenga como neutro a cualquier punto dado.
digamos, cualquiera. Digamos, supongamos que estamos en R2 y quiero definir un espacio que tenga al punto 1, 2 como neutro. Bueno, entonces considero la biyección de R2 en R2 que manda un punto XY en XY menos 1, 2. Es simplemente una traslación. ¿Está? Pero eso hace que el 1, 2 vaya para 0. Entonces ahí hago esa cuenta, agarro XY y X' y prima, digamos, entonces mando XY, a ver si puedo, para que sea un poco más claro, anotar algo, para que sea un poquito más claro. Esto es algo que va a estar en un ejercicio, A ver si lo puedo poner acá. Ahí está. Entonces yo tomo un punto XY y lo mando, lo voy a poner acá al lado, a X menos 1, X menos 2. Y tomo otro punto, X' y prima, de vuelta lo vuelvo a mandar a X' menos 1. Bien, estoy aplicando la función trasladar por el punto 1 menos 1, 1, 2, o restándole 1, 2 a los puntos, de R2 en R2. Esa va a ser mi biyección. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es la suma que estoy tratando de definir? Es primero sumar acá, la suma me daría, o sea, la nueva suma sería esto por definición. Le voy a poner un prima para que se vea que es la nueva suma. Sería igual a sumar estos dos puntos que estuve acá, que me daría X más X', en este caso me daría menos 2. Y acá, perdón, disculpen, acá sería Y. Y acá tendría Y más Y' menos 4. Ampliemos un poco esto para que me quede un poco mejor. Se quedó ahí, vamos a ver. Bueno, si quieren verlo de abajo, no. Y después, ¿qué tendría que hacer? Esto es haber aplicado la biyección y haber sumado en el espacio de llegada. Después lo que tengo que hacer es aplicar la inversa de la biyección. Y la inversa consiste en, no sé qué pasó acá. Bueno, no importa, lo sigo así, se va a ver. Consiste en sumarle, bueno, lo voy a poner acá abajo. No sé por qué se borró eso ahí, pero bien. Consiste, perdón. Pongamos acá lo siguiente. X más X' menos 2. A eso le debería sumar el punto 1, 2. En definitiva me quedaría acá menos 2 y acá me quedaría menos 1. Ese sería el resultado de la nueva suma. La suma esta de acá, esto habría que borrarlo, lo que está a la derecha es igual, habría que borrarlo. Sería que X más X, Y más prima, X', Y', sería esta suma que está acá, este resultado de acá. Ahora, por ejemplo, si X es el 1 e Y es el 2,
O sea, el elemento, acá pongo 1 y acá pongo 2. Bueno, si pongo 1 y pongo 2, acá me queda x' y'. O sea que el elemento 1, 2 sería neutro. Así que en realidad, a cualquier espacio vectorial le podemos dar, para cualquier espacio vectorial y cualquier punto, es decir, todos los puntos de ese espacio vectorial, le podemos dar una estructura de esta manera. Eso va a ser parte de otro ejercicio. Bien. Dejamos ahora. Entonces dejo de compartir. Voy a tener